Para poder representar cantidades físicas, ya sea eléctricas, ya sea de masa, ya sea de tiempo, se requiere de utilizar cierto tipo de unidades. Para ello, en 1960, en la reunión de la Confederación General de Pesas y Medidas, se acordó utilizar un sistema internacional unificado con el fin de no tener ambigüedades a la hora de medir cada una de esas unidades físicas. Se modernizó entonces el sistema métrico y se produjo una nueva propuesta que es el Sistema Internacional de Medidas. Como podemos ver acá, existen unas unidades básicas que están representadas de la siguiente manera. Para medir longitud utilizamos los metros y el símbolo es M minúscula. Para medir masa se utiliza el kilogramo y el símbolo es kg en minúsculas. Para medir tiempo utilizamos segundos y el símbolo es S minúscula. En el caso del curso nuestro que nos compete, lo que vamos a medir es la corriente eléctrica, la cual se mide en amperios y su símbolo es A mayúscula. La temperatura se mide en grados Kelvin con K mayúscula, la cantidad de una sustancia se mide en mol y la luminosidad se mide en candelas. De esas unidades básicas se derivan otro tipo de unidades que tienen que ver con la mezcla de las anteriores. La aceleración se mide en metros por segundo cuadrado, la velocidad en metros sobre segundo, la frecuencia en hertz, la fuerza en newtons, la presión en pascales, que son newtons sobre metro cuadrado, la densidad kilogramos sobre metro cúbico, la energía se mide en joules, la potencia en vatios, la carga eléctrica en amperios por segundos, y de aquí se derivan otras cantidades que nos interesan en el curso, que son las siguientes. El potencial eléctrico se mide en voltios, su símbolo es la V mayúscula. La resistencia eléctrica se mide en ohmios, su símbolo la letra griega omega mayúscula. La conductancia eléctrica se mide en Siemens, cuyo símbolo es la S mayúscula. Y la capacitancia eléctrica se mide en faradios, cuyo símbolo es la F mayúscula. El flujo magnético se mide en Webers y la inductancia se mide en Henrys. En la medida en que avancemos en el curso, vamos a tocar cada una de estas unidades eléctricas mediante ejemplos y ecuaciones en las cuales ellas están implicadas. El Sistema Internacional de Medidas también definió los prefijos de esas cantidades físicas que vamos a medir, y esos prefijos están especificados en potencia de 10, de tal manera que sea fácil poder definir valores muy grandes de esa unidad o valores muy pequeños de la misma. Es así como utilizamos cada uno de los siguientes prefijos que vemos en esta columna, dependiendo de qué tipo de unidad y la cantidad de esa unidad estemos trabajando. Si la cantidad está en miles, cuya potencia de 10 es 3, entonces vamos a llamar que esos son kilo. Podemos decir kilómetros, kiloohmios, kilovoltios. Si la cantidad que queremos expresar está en millones, la potencia de 10 sería 6. Y entonces se expresa como el prefijo con la letra M. En este caso podemos hablar de megaohmios, megavoltios, etc. Si la cantidad que queremos expresar está en el orden de miles de millones, usamos una potencia de 10 de orden 9. A eso se le llama giga, con letra de símbolo G mayúscula. Entonces aquí podemos hablar de cantidades como gigahertz. Si la unidad que queremos expresar está en billones, que son millones de millones, la potencia de 10 que se utiliza es 10 a la 12. En este caso el prefijo a utilizar es tera. Un ejemplo de ello es terabytes, cuando queremos expresar que tenemos millones de bytes de almacenamiento. Por otro lado, cuando queremos expresar unidades muy pequeñas, utilizamos potencias de 10 negativas. Si tenemos una potencia de 10 a la menos 2, vamos a llamar a eso centi, o sea, un centésimo, cuyo símbolo es la letra C minúscula. Si queremos expresar la milésima parte de algo, que sería la potencia de 10 a la menos 3, usamos el prefijo mili con letra M minúscula. En este caso podemos hablar de miliamperios. En el caso de centi, centilitros. Si lo que queremos expresar es una cantidad que es millones de veces más pequeña que la unidad, entonces se utiliza la expresión micro. En este caso tendríamos potencias de 10 a la menos 6. El símbolo o el prefijo sería la letra griega mu, microamperios. Si lo que queremos expresar es una cantidad que es 1000 millones de veces más pequeña que una unidad, usamos el prefijo nano con la letra minúscula n. Para este caso sería 10 a la menos 9. Pico, cuando queremos decir que algo es 1 billón de veces más pequeño que la unidad, y femto, cuando queremos decir que algo es
1000 billones de veces más pequeño que la unidad. Procedamos a hacer algunos ejemplos que ilustren mejor este sistema internacional de medidas y los prefijos que vamos a utilizar. Para ello debemos poder manejar algunas operaciones con las potencias de 10. Esas operaciones básicas están definidas como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y conversión entre distintas unidades. Procedamos ahora a ver algunos ejemplos. Respecto a las potencias de 10, nosotros podemos tener potencias de 10 con exponente positivo y exponente negativo. Si es exponente positivo, los números son mayores que 1 y si el exponente es negativo, el valor está representando un número menor que 1. Supongamos que tenemos 10 a la 2. Esto significa que tendríamos un 1 seguido de dos ceros, que es 100. 10 a la 5 sería un 1 seguido de 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, lo que nos daría el valor de 100.000. 10 a la 7 sería un 1 seguido de 7 ceros. Esto nos daría el valor de 10 millones. Esas son las potencias de 10 con valor positivo en su exponente. En este caso, lo que tenemos que hacer cuando encontramos un número así es colocar el 1 y detrás de ese 1 la cantidad de ceros será igual al valor que tiene el exponente. También podemos expresar las potencias de 10 positivas de esta forma. Si yo tengo 2 por 10 a la 2, eso significa un 2 y luego coloco dos ceros detrás de ese 2. Si tuviera el valor 25 por 10 a la 4, sería el número 25 y después de él colocamos 4 ceros, lo cual nos da 250.000. ¿Qué sucede con los valores cuyo multiplicador no es un número entero, sino que es un número decimal, como 3,1416, que corresponde al número pi? Pero ¿qué pasa si yo lo tengo expresado por 10 a la 3? Entonces esto sería igual a 3,1416 y lo que tengo que hacer es correr el punto decimal 3 posiciones hacia la derecha. Inicialmente lo tengo aquí, entonces me voy a correr 3 posiciones. 1, 2, 3. Esta expresión que está aquí está representando el número 3141.6. Si yo tengo la expresión 25 por 10 a la menos 2, ¿esto qué significado tiene? Pues si yo escribo esto en una calculadora, me daría que el valor sería 0,25. Pero ¿cómo lo puedo interpretar? Al multiplicar por 10 a la menos 2 es lo mismo que expresar 25 por 1 sobre 10 a la 2. Recordemos que la expresión 10 a la menos n equivale a 1 sobre 10 a la n. Entonces la expresión 25 por 10 a la menos 2 lo que me está diciendo es que yo tengo 25 dividido por 10 a la 2, que sería 25 sobre 100. Cuando tengo esta expresión, lo que me están diciendo al yo utilizar un exponente negativo es que si quiero pasar este número a una notación sin exponentes, lo que debo hacer es mover el punto decimal 2 posiciones hacia la izquierda. Al final, este 25 por 10 a la menos 2 se escribiría como un 25, inicialmente el punto decimal está aquí y lo tengo que mover 2 posiciones hacia la izquierda. 1, 2. Tendríamos el número 0,25. Supongamos que tengo el valor 37,43 con el exponente por 10 a la menos 3. Si lo quisieras mostrar como un número que no posee notación con exponenciales, entonces debería escribir lo siguiente: 37,43. Yo sé que el punto decimal está aquí, pero al multiplicarlo por 10 a la menos 3, lo que me está diciendo es que corra el punto decimal 3 posiciones hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque esto es como escribir 37,43 sobre 10 a la 3, que implicaría 37,43 sobre 1000, que es 10 a la 3, un 1 seguido de 3 ceros. Al hacer esta división lo que hago es mover, recordemos que cuando hacemos divisiones lo que hago por potencias de 10, lo que debemos hacer es mover el punto decimal hacia la izquierda la cantidad de posiciones que indique la potencia del número que está dividiendo. Entonces en este caso, si yo tengo 37,43 por 10 a la menos 3, yo lo escribo como 37,43 y debo mover hacia la izquierda el punto decimal 3 posiciones. 1, 2 y 3. Por lo tanto, el resultado, aquí me quedaría el punto decimal, sería 0, y en este espacio que tengo aquí vacío, coloco un 0. 0,03743.
Al final lo que podemos decir es lo siguiente, que un número yo lo puedo expresar en función de potencias de 10 de la siguiente manera. Ese número n va a ser igual a un multiplicador por 10 a la k, donde m es un número real, por ejemplo, 3,12, y k es un número entero que puede tener valores positivos o negativos. Si yo quisiera expresar el número 243 con una notación de potencias de 10, pues yo lo puedo escribir así: 243 por 10 a la 0. Yo sé que 10 a la 0 me da 1, por lo tanto 1 por 243 me da 243. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tengo el número 342 y lo quiero expresar en potencias de 10. Yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Puedo escribir 342 por 10 a la 0. Sabemos que 10 a la 0 es 1 porque cualquier valor elevado a 0 me da 1. Pero también puedo escribir este número como 34,2 por 10 a la 1. Las dos expresiones me indican el mismo número. Este número también puede ser expresado como 3,42 por 10 a la 2. En este primer caso, al yo multiplicar por 10 a la 0, estoy multiplicando por 1, entonces no causo afectación sobre el número original. Cualquier cosa multiplicada por 1 me da 1. En el segundo caso las cosas cambian. Observen que si yo multiplicara 300 por 42 por 10 a la 1 estaría afectando el valor. 342 por 10 a la 1, que es 10, me daría un valor más grande que el original. Por eso entonces tengo que dividirlo entre 10. Si multiplico por 10, divido entre 10. Observemos lo siguiente. Si dejo esta expresión sin modificar, yo obtendría 342 por 10 a la 1 sobre 10 a la 1, que es 10. Si yo divido 342 entre 10, me queda 34,2 por 10 a la 1, que este valor que tengo aquí es este mismo. De esa manera no he afectado el valor real del número. Sigue siendo el mismo número, solo que lo expreso de una forma diferente. Igual ocurre con este que tenemos acá. Si yo multiplicara 342 por 10 a la 2, que es 100, estaría afectando el valor original del número. Como no quiero que eso se afecte, sino que lo que quiero cambiar es la notación, entonces escribo 342 por 10 a la 2 sobre 10 a la 2. Al final esto me daría 10 a la 2 es 100, por lo tanto tendríamos 3,42, que es dividir 342 entre 100 multiplicado por 10 a la 2, que es lo que tengo acá. Al final, si nosotros cambiamos el exponente del 10, tenemos que modificar el valor del multiplicando o del primer factor, reajustando la posición decimal de tal manera que el número no se altere. Al final podemos utilizar el siguiente artificio. Si yo tengo 342 por 10 a la 0, que era el número original, y me están pidiendo que coloque una potencia por 10 a la 2, debo modificar este número. Entonces, miremos lo siguiente. Cuando la potencia aumenta, lo que yo tengo que hacer es mover el punto decimal del número que tengo multiplicando la potencia original hacia la izquierda. Entonces, ¿cuántos puntos o posiciones debo mover esa posición decimal? La cantidad de veces que yo incremente el exponente del 10. Si aquí paso de 10 a la 0 a 10 a la 2, quiere decir que me debo mover mi punto decimal 2 posiciones hacia la izquierda. Entonces inicialmente teníamos 342, la posición decimal estaba aquí después del 2. Debo moverla 2 posiciones hacia la izquierda. 1, 2. Esa sería la nueva expresión. Ahora, ¿qué pasa si me están pidiendo que el exponente no sea por 10 a la 2, sino por 10 a la 4? 10 a la 4. ¿Cuántas posiciones me estoy moviendo desde el valor original, que es este, hasta 10 a la 4? ¿O cuánto ha incrementado más bien el exponente del 10? Incrementó en 4 unidades. Por lo tanto, me tengo que mover 4 posiciones hacia la izquierda. Originalmente la posición decimal estaba aquí. Me muevo 1, me muevo 2, me muevo 3, me muevo 4. Coloco aquí mi coma decimal, le antepongo un 0 y en este espacio aquí que me queda como vacío lo relleno con 0. Entonces, ese 342 también se puede escribir como 0,0342 por 10
a la 4. Tanto esta expresión como esta y como esta corresponden al mismo número, solamente que estoy utilizando una potencia de 10 diferente. Vamos en el otro caso, 342 por 10 a la 0. ¿Qué pasa si me piden que exprese esto en una potencia menor que 0? Digamos, 10 a la menos 2. ¿Cómo debería yo escribir este factor? Ya que en este caso estoy disminuyendo el valor del exponente, entonces las posiciones decimales debo moverlas hacia la derecha. Es decir, si yo tengo este número 342, aquí está mi punto decimal, me debo mover 2 posiciones a la derecha para compensar el cambio de exponente del 10. 2 posiciones. Entonces este espaciocito aquí lo relleno con 0, este espacio que está aquí lo relleno con 0. Es decir que 342 se puede expresar como 34.200 por 10 a la menos 2. Supongamos que ahora quiero que el exponente sea por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Entonces, digamos que el número que yo tengo original es este que está aquí. Me quiero ir de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 4. De todas maneras, disminuyo. Como estoy disminuyendo, debo mover las posiciones decimales hacia la derecha. El número que acompañaba o el factor que acompañaba a esta expresión era 34.200 con su posición decimal aquí. Como de menos 2 pasé a menos 4, lo que hice fue disminuir en 2 el exponente. Por lo tanto, me debo mover 2 posiciones decimales hacia la derecha. De esa manera, esta expresión que está aquí, que sería 3.420.000 por 10 a la menos 4, es lo mismo que decir 34.200 por 10 a la menos 2, lo mismo que decir 342 por 10 a la 0. Hablemos de las operaciones aritméticas que se pueden realizar con números que tienen potencias de 10. Las primeras que vamos a ver sería la suma y la resta. En este caso, lo que se necesita es que los dos números tengan potencias de 10 iguales. Es decir, si yo tengo un número a que se expresa como a minúscula por 10 a la n y tengo un número b que se expresa como b minúscula por 10 a la n, se podrá realizar operaciones de resta y de suma entre ellos dos siempre y cuando el exponente sea el mismo. En este caso, n. De tal forma que yo puedo decir que a más b sería igual a más b por 10 a la n. La resta entre a y b, si yo digo a menos b, se puede escribir como a menos b minúscula por 10 a la n. Veamos un ejemplo con números. Supongamos que yo tengo el número 32 por 10 a la 2 y tengo el número 15 por 10 a la 2. Si yo los quisiera sumar siendo este a y este b, a más b, esto me daría 32 más 15 por 10 a la 2, lo que me daría 7, 4 por 10 a la 2. Repito nuevamente, solamente podemos hacer operaciones de suma y de resta cuando nuestros números que están expresados en potencias de 10 tienen potencias iguales. Si yo escribo a menos b, tendríamos 32 menos 15 por 10 a la 2. Esto me daría 17 por 10 a la 2. ¿Qué pasa cuando tenemos valores que no tienen el mismo exponente? Supongamos, en este caso, 32 por 10 a la 2 y tuviese 15 por 10 a la 3. Para poder hacer operaciones de suma y resta debería expresar ambos números en potencias de 10 que tuvieran el mismo exponente. Pensemos que este número lo quiero expresar en potencias de 10 a la 3. Entonces yo escribo 10 a la 3, que es mi exponente, y el número original es 32. Según lo que hemos visto hace un momento, como paso de una potencia de 2 a 3, estoy aumentando el valor de la potencia. En el caso del factor tengo que correr la posición decimal hacia la izquierda. O sea que 32 por 10 a la 2 es lo mismo que decir 3,2 por 10 a la 3, ya que como aumento una posición o aumento una unidad el exponente, debo correr la posición decimal una posición hacia la izquierda. Aquí ya puedo hacer operaciones entre estos dos números. Ahora sí, si este es a y este es b, yo puedo decir que a más b sería igual a 3,2 más 15 por 10 a la 3, ya que ambos tienen el mismo exponente, lo que nos daría 18,2 por 10 a la 3. Entonces al final, cuando vamos a hacer operaciones de suma, de resta
de números que están expresados en potencias de 10, debo siempre cerciorarme de que el valor del exponente 10 sea igual en ambos casos. Las otras dos operaciones aritméticas serían la división y la multiplicación. En este caso, sea a un valor a por 10 a la n y b un valor b por 10 a la m, yo puedo hacer operaciones de división y multiplicación entre estos dos números sin importar el valor del exponente al que está elevado el número 10. Al final puedo decir lo siguiente, que a por b va a ser igual a minúscula por b minúscula por 10 elevado a la n más m. En otras palabras, cuando yo multiplico dos números que están expresados en potencias de 10, el resultado va a ser igual al producto de los factores por 10 a la suma de los exponentes. Si yo tengo la expresión a dividido b, eso se va a escribir como a dividido b minúscula por 10 a la n menos m. Cuando hago división entre dos números que están expresados en potencias de 10, el resultado es igual a la división de los factores que multiplican a las potencias de 10 por 10 a la, en este caso, la resta de los exponentes, estando primero el exponente del numerador y restando el exponente del denominador. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo 15 por 10 a la 4 y tengo otro número que sea 3 por 10 a la 2. En este caso, si yo quiero escribir a por b, siendo este el valor de a y este el valor de b, esto me daría, primero que todo, la multiplicación de los factores que acompañan a las potencias de 10, sería 15 por 3, y esto por 10 elevado a la suma de los exponentes de los 10, 4 más 2. Esto me daría 45 por 10 a la 6. Si lo que fuera a hacer fuese una división, entonces tendríamos el siguiente procedimiento. A dividido b sería igual a 15 dividido 3 por 10 elevado a el exponente del numerador, que sería 4, menos el exponente del denominador, que sería 2. Tendríamos 5 por 10 a la 2. Sería el resultado de la división. Veamos otro ejemplo. Supongamos nuevamente que tengo a igual a 4 por 10 a la 3 y b igual a 2 por 10 a la menos 2. ¿Qué pasa si yo quiero hacer a dividido b? Entonces, según lo que hemos visto, eso sería igual a 4 dividido entre 2 por 10 a la, primero el exponente del numerador menos el exponente del denominador, menos 2. Esto sería 4 dividido entre 2 me da 2 por 10 a la 3 menos 2 sería 5. El resultado, 2 por 10 a la 5, ya que aquí menos por menos me da más. Sería 3 más 2. Al final 5. Por último, si yo tengo un número, digamos a igual a a por 10 a la n, y este número lo quiero elevar a una potencia, la forma en que se hace es la siguiente. Por decir algo, a la m sería igual a la m por 10 a la n por m. Un ejemplo sería el siguiente. Digamos que a es igual a 3 por 10 a la 2. Y yo quiero escribir o realizar la operación de potenciación de a al cubo. Esto sería igual a 3 a la 3 por 10 a la 3 por 3. Otro ejemplo, 2 por 10 a la 4, digamos que eso es a, yo quiero escribir a la 3. Entonces tendríamos que a la 3 es igual a 2 a la 3 por 10 a la 4 por 3. Lo que me daría 2 a la 3 es 8 por 10 a la 12.